Un dado muy especial, muy particular. Contamos nada más ni nada menos con la presencia de Facundo Manes, una persona que estuvimos buscando hace mucho tiempo, que pudiera pisar nuestro pueblo, visitar nuestro pueblo, hablar con nuestra gente. Por supuesto que la pandemia hoy no nos permite hacer este tipo de vínculo tan directo con la gente, pero cuando surgió la posibilidad de que Facundo se encontrara con algunos intendentes de la provincia de nuestra ciudad, por supuesto lo dudamos, en la medida que nos podíamos organizar para que eso suceda. Y hoy, afortunadamente, estamos acá. Quiero darte la bienvenida, agradecerte de corazón realmente que hayas elegido Saladillo para este encuentro importante, trascendente, para esta visita a CTI, una institución muy reconocida en nuestro pueblo, y para poder conversar con la gente hoy a través de la prensa, en este contacto virtual que también es muy esperado, muy ansiado por muchos saladillenses que reconocen en vos que a través de la neurociencia es la persona que realmente nos prestigia a nivel mundial. Y eso para nosotros en Saladillo siempre nos pone muy bien, recibir personalidades que realmente nos hacen quedar muy bien en el mundo. Así que bueno, gracias por estar. Bueno, gracias a vos. Para mí es un placer, yo lo aprecio mucho, José, valoro tu trabajo, no es casualidad que esté acá, no es acá esto porque se escucha bien. Valoro mucho el trabajo que está haciendo José. Estoy muy preocupado por el impacto de la pandemia, de lo que estamos viviendo en la salud mental de todos los argentinos. Por eso, desde hace tiempo, desde la Fundación INECO estamos trabajando en ver qué está pasando en nuestra salud mental y encontramos que hay grandes síntomas, hay muchísimos síntomas de ansiedad, sobre todo al principio. Ahora hay síntomas, se mantienen los síntomas de ansiedad, pero empiezan a aparecer más síntomas de angustia, de agotamiento. Si uno me pregunta a mí cómo estamos los argentinos, estamos agotados. Todos, aunque tengamos el privilegio de no pensar qué vamos a comer esta noche, hace meses que nosotros venimos haciendo cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos. Todo eso requiere gasto mental y nos agota. Y también el manejo de la incertidumbre nos agota. Y hay 5 grupos que son de riesgo. Los jóvenes, de eso voy a hablar con el intendente, los jóvenes la están pasando mal. En nuestro estudio, 7 u 8 de cada 10 jóvenes en Argentina tienen síntomas de ansiedad, de angustia. Las mujeres también tienen un gran impacto negativo en el bienestar mental por el trabajo inequitativo doméstico que ha generado la pandemia, por la violencia doméstica. Los adultos mayores, ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia, ahora se agravó. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, en el sistema sanitario, los enfermeros, los camilleros, los administrativos, los médicos, estamos agotados. Y también las personas que viven en la vulnerabilidad, en la pobreza. Pero más allá de eso, más allá de estos 5 grupos, que son particularmente afectados por todo lo que está pasando en nuestra salud mental, todos estamos agotados. Por eso la salud mental, el bienestar mental debe ser una de las respuestas centrales frente a la pandemia. Porque si no hablamos de esto, estos síntomas de ansiedad, de angustia, que por ahora son transitorios, se pueden cronificar. Y si se hacen crónicos, vamos a tener una sociedad agotada, angustiada, y la recuperación o la reconstrucción que necesitamos no va a ser posible por más que hagamos acuerdos por organizaciones internacionales o que arreglemos con el fondo. Tenemos que tener una sociedad mentalmente preparada para los desafíos que vienen. Considerando que está reuniendo con intendentes, ¿qué políticas públicas en el orden local son necesarias en consonancia con lo que venís diciendo? Muy buena pregunta, te agradezco. Porque, es muy buena la pregunta porque muchas veces la gente me dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces yo le digo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, bueno, Facundo, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo? Y yo le digo, bueno, una serie de cosas, las recomendaciones. Pero también es muy importante lo que decís. Los que administran la cosa pública tienen una responsabilidad importante. Tienen que hablar claramente, ser honestos, decir que no saben. Hay momentos que la sociedad va a valorar cuando el intendente, el gobernador, el presidente dice, no sé, darnos ciertas perspectivas. Es muy importante que tengamos ciertas perspectivas, porque después cambie. Porque
porque todos sabemos que esto es dinámico, que cambia, pero tener un horizonte es muy importante y también pensar en el bien común, no en la próxima elección. O sea, hoy los dirigentes, las autoridades tienen que pensar en el bien común, porque si no va a ser un boomerang igual. Esto no es una opinión mía, esto se estudió en la epidemia del 2000 en el sudeste asiático. Una epidemia donde la cuarentena fueron 4 semanas, mucho menos que ahora, y también hubo un brote en Canadá, y se hicieron muchos estudios, y se vio que los dirigentes o las autoridades que no decían la verdad, que no daban perspectiva, que no eran humildes, decían yo esto no sé, que no convocaban a todos, que no estimulaban el pensamiento crítico y hacían de todo una lucha de facciones, le iba mal. Así que es muy importante lo que hacemos nosotros, que es para otra charla, y también es muy importante lo que hacen las autoridades. A nivel nacional, ¿cómo cree que se fue manejando el tema de la pandemia, especialmente con la salud mental? Bueno, cuando a mí me preguntan qué opino de la respuesta del gobierno nacional, mi humilde opinión es, para evaluar, hay que esperar que termine todo esto. Estamos en una maratón, que no sabemos si es de 40 kilómetros, de 50 kilómetros, y todavía no corrimos gran parte de la carrera. Yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a mirar para atrás la pandemia del 2022. Porque lo que va a pasar, ojalá que me equivoque y sea antes, pero lo que va a pasar, porque no quiero generar falsas expectativas, porque también teníamos grandes expectativas al principio, cuando decíamos Dios es argentino y el virus no va a llegar, ¿se acuerdan? Y después nos frustramos, llegó el virus y vamos a llegar a 40.000 muertos pronto. Entonces yo no quiero generar falsas expectativas, pero racionalmente uno ve que la vacuna va a aprobarse pronto, pero después hay que producir masivamente la vacuna, hay que distribuirla en el mundo, hay que distribuirla entre los países y hay que hacer un plan de inmunización masiva para inmunizar al 70% de la población para lograr la inmunización de rebaño. Todo eso va a llevar el año que viene. Ojalá me equivoque, pero uno ve que todo el año que viene. Recién vamos a ver para atrás la pandemia del 22 y ahí voy a hacer la evaluación. Yo creo que la evaluación ahora, a mitad de la maratón, un poco más atrás o más adelante de la maratón, no es buena. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que está pasando acá, que me preocupa, y que estamos a tiempo, porque estamos en el medio de la maratón, yo no quiero criticar, quiero aportar, tenemos que bajar la lucha de facciones por cualquier tema. Acá en Argentina hicimos, por ciertos temas, una lucha de facciones, y olvidamos el pensamiento crítico. Por ejemplo, cuarentena versus muerte, falso dilema. Economía versus salud, falso dilema. De cada tema hicimos una lucha de facciones. Estamos a tiempo para decir, bajemos la lucha de facciones, apelemos al pensamiento crítico, llamemos a todos los sectores, llamemos a todos los expertos, porque esto es una crisis de salud, pero también es una crisis económica, social, humanitaria, política, ideológica, geopolítica y moral. Llamemos a todos los sectores, llamemos a todos los expertos de todos los temas y pensemos críticamente, no ideológicamente. Facundo, ¿qué tenés para aportar en esto como neurocientífico y que estás transitando la política y que hace un par de meses atrás estuviste reunido con intendentes de Frente de Todos, hoy con gente de Cambiemos? ¿Vos estás hablando de la vida? Estoy hablando con todos, justamente. Yo te agradezco mucho ese punto, pero yo hablo con todos. Yo creo que la salida argentina es con todos. Tenemos que apoyar a líderes que nos unan y desconfiar de los líderes que nos dividen. Tenemos que confiar en líderes que nos conduzcan con esperanza, nunca con miedo, porque el miedo paraliza. El miedo nos pone a la defensiva. Y el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablemos del futuro. Por eso yo hablo con todos, como bien dijiste con vos. Ayer estuve una charla con los socialistas, hace unos días con intendentes del peronismo, Frente de Todos, hoy con intendentes del radicalismo. Hablo con todos. ¿Por qué? Porque yo creo que el desafío que tenemos es enorme. Ya teníamos que reconstruir la Argentina antes de la pandemia. Ahora la pandemia puso al descubierto la desigualdad social, la pobreza, la malnutrición, la desigualdad del acceso a la salud, al trabajo formal. No podemos echarle la culpa de la pandemia, de los problemas estructurales.
La pandemia ha desnudado y ha agravado los problemas estructurales. Y esto lo solucionamos entre todos. Por eso es importante hablar con todos y dejar las diferencias de lado y pensar la reconstrucción argentina entre todos. Y por eso, como bien dijiste vos y te agradezco, estoy hablando con todos para, sobre todo, poner a la salud mental como una estrategia central de la respuesta a la pandemia, que no la veo, contestando la pregunta de eso. Y yo retomando tus palabras, decían respecto de que parece que estamos en una campaña cada 2 años, pero este año, incluso en el contexto de campaña, de pandemia, parece que también la campaña ha empezado a adelantarse. A mí me gustaría conocer tu opinión específicamente con qué valores, con qué banderas entendés que el radicalismo se planta ante esta nueva coyuntura, comparándola obviamente con valores históricos que en la Carta Orgánica, por ejemplo, aparecen en el radicalismo. Uno de los problemas de la Argentina es que estamos en campaña permanentemente. Miren, yo le voy a responder como médico. La Argentina es un paciente que está en terapia intensiva. Imagínate que tenés ojalá que, no vos, pero imagínate una persona que tiene un paciente en terapia intensiva, que es la Argentina. A veces pasa a terapia intermedia, a veces vuelve a terapia intensiva, esa es la Argentina. Y la familia está esperando en la sala de espera. Y ve que los médicos están adentro en terapia. Y la familia se imagina que los médicos están dedicándose al paciente, concentrando sus energías en curar al paciente. Y en realidad, si la Argentina fuera el paciente, la sociedad es la familia que espera y los médicos es la dirigencia. Muchas veces lo que hace la dirigencia o el médico en este ejemplo es luchar por qué cochera es más linda y quedarse con la mejor cochera del sanatorio, por el guardapolvo más lindo. Nadie está pensando en el paciente. O sea que tenemos que dejar la campaña permanente y pensar en el paciente. El político que llega al poder ya está pensando en la próxima elección. Si no cambiamos eso, Argentina, que es una decadencia crónica en nuestro país, es una decadencia crónica, es uno de los pocos países en el mundo que se ha desarrollado. No hay ejemplos en el mundo de países que se han desarrollado, que han evolucionado. Y te doy datos. En 1970, la economía argentina era más grande que la economía de Brasil. Hoy, la economía del estado de San Pablo y sus alrededores es más grande que la Argentina. Este año el ingreso per cápita nuestro va a ser menor o igual que en el 74. Medio siglo casi perdido. El primer estudio de la pobreza razonable, en mi opinión, fue en el 75, cuando yo tenía 6 años. Había 5% de pobreza. Hoy tenemos 50, vamos a llegar a 50% de pobreza. Argentina en los últimos 60 años tuvo más recesión que Chad, Burundi, la República Democrática del Congo y Haití. Está claro que no podemos seguir así, con esta involución, con estos datos, con las mismas prácticas de siempre. Acá necesitamos un despertar moral y ético. Y necesitamos cambiar las prácticas. No vamos a poder torcer el rumbo decadente argentino con las mismas prácticas de siempre. Así que yo estoy en contra de la campaña permanente. Yo no estoy acá haciendo ninguna campaña, el intendente no está acá hoy para la campaña, estamos hablando de la salud mental, de cómo nos unimos y de cómo pensamos en el paciente de una vez por todas. A propósito de ese tema, Facundo, ¿qué sensación te queda de lo que pasó con el funeral de Diego Armando Maradona? Bueno, con Maradona, primero en lo personal, se nos fue un poco un cacho de nuestras vidas. La muerte de Maradona significó que nosotros cada uno nos morimos un poco, o no, nuestra etapa, lo que tenemos ya una edad que nos saca. Yo me acordaba, creo que estaba, siempre tuvo Gastón, yo estuve al lado de Gastón y Gastón al lado mío, mi hermano, estuvimos en el bar terminal de Salto, y me acuerdo dónde estaba sentado en el segundo gol a los ingleses. Y dónde estaba sentado yo, y no me acuerdo nada, y me dicen, ¿qué hiciste 2 años antes? Ni idea. ¿Qué hiciste 2 años después? Bueno, ¿ustedes se acuerdan dónde estaban sentados en el gol a los ingleses? Y si no me piden un turno porque algo... bueno, ese de Maradona nos emocionó, fue parte de nuestra vida, así que primero un reconocimiento a que se nos fue parte de nuestra vida. Ayer un amigo inglés, el director del Cognition and Brain Science Unit en Cambridge, que es un centro muy importante de investigación, me manda un mail. Facundo, lamento la muerte de Maradona, y yo le respondo, Matt Lambert Ralph, digo, Matt, Maradona representaba lo mejor y lo peor de nuestro país, pero representaba a nuestro país. Y fue una lástima que no pudimos despedirlo en forma ordenada, en forma digna. Y
Y eso tiene que llamarlos a la reflexión en la Argentina. Así que bueno, todos estamos con un dolor amargo. Facundo, cuando uno escucha hablar de neurociencia pareciera que es algo con medio lejano a la cotidianidad, sobre todo de una comunidad chiquita como es la nuestra. ¿Cómo trasladar al día a día las cuestiones de la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio científico de nuestro cerebro. Todos tenemos cerebros, todos los que estamos acá, todo lo que tenemos acá adentro, miren, nosotros acá adentro, todos nosotros acá adentro, tenemos el órgano más complejo del universo. Todos nosotros acá adentro tenemos más neuronas y conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Ustedes hacen periodismo con el cerebro, yo hago medicina con el cerebro, el intendente hace gestión con el cerebro. Y entender el cerebro es el desafío más importante de la ciencia hoy, es la frontera de la ciencia. Y hay dos palabras que son claves, hay muchas, pero te voy a decir dos palabras contestando tu pregunta. Una es resiliente, otra es empatía. La resiliencia es la capacidad del cerebro para afrontar las adversidades. Y se ha estudiado guerras, desastres, crisis, y se ha visto, y va a pasar esta vez también, más allá de todo el dolor que estamos viviendo en el mundo hoy y todo el sufrimiento que estamos viviendo, vamos a ver que muchos de nosotros vamos a ser resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad psicológica o cerebral para afrontar las adversidades. Y la resiliencia se ve en que más allá del dolor inicial, tanto emocional como social, vamos a empezar a ver que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, vamos a pasar de este dolor, de este sufrimiento, que todavía vamos a tener, porque vienen largos meses por delante, como acabo de decir, pero vamos a empezar a ver que ese dolor se va a transformar en nuevo significado en la vida, de nuevos propósitos, que vamos a cambiar el rumbo y vamos a sanar emocionalmente y vamos a ir por las metas que siempre soñamos. Y otra cosa que va a pasar, de acuerdo a lo que vimos en guerras, en desastres, en crisis previas, es que vamos a encontrar un valor en lo colectivo. Lo colectivo va a ser más importante que lo personal, que el éxito individual, y el estatus individual y personal. Y ahí aparece otra palabra que tiene que ver con el cerebro, que es la empatía. Para todo esto la empatía es clave, porque la empatía es la habilidad de imaginarnos qué piensa el otro y qué siente el otro. Y la empatía nos permite vernos como un todo. Si nosotros tenemos resiliencia y empatía, podemos reconstruir la nación. Así que fíjate vos si el estudio del cerebro no impacta en una sociedad, que las palabras más importantes para esta época, que es cooperación, inteligencia colectiva, empatía, resiliencia, planificación, todas nacen de nuestro cerebro y eso es lo que estudia la neurociencia. Hablaban de empatía y con respecto a la despedida de Diego Maradona, en las redes y acá también en Saladillo pasó de muchas personas que no pudieron despedir a sus familiares en un momento similar. ¿Cómo cree que nos va a afectar todas estas situaciones en un país tan desigual? Estoy de acuerdo con vos que uno tiene que liderar con el ejemplo. Y a mí me pareció desde el punto de vista sanitario un error. Si bien entiendo el sentimiento popular, esa manifestación en medio de la pandemia, y la verdad que entiendo esa pregunta y estoy de acuerdo con la gente que no pudo despedir a sus familiares y vio que hubo esta manifestación masiva. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos que entender, de países nórdicos por ejemplo, es que todos son iguales. Los nórdicos no son menos corruptos que nosotros por su cerebro, son menos corruptos que nosotros porque hay ley, porque hay un sentido de bien común, porque hay sanción social. Y nosotros en Argentina tenemos que volver a eso, a la ley, a la sanción social, a pensarnos todos iguales, a que nadie tenga privilegios. Facundo, teniendo en cuenta el contexto y la argentinidad y el sentimiento que genera Diego no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿había otra forma que no sea esa de despedirlo? Muy buena pregunta.
porque se combinaba esto, el clamor popular, la empatía de Maradona y la posibilidad de que la gente salga igual, pero se podría haber organizado mucho mejor, se podría haber explicado a la sociedad por qué se hacía diferencia con el resto. Creo que por eso en la primera respuesta, creo, que me hizo ella, hablé de pensamiento crítico. Acá todo es lucha de facciones, esto también. Entonces, por cada tema, salud versus economía, cuarentena versus muertes, esto de Maradona, todos hacemos una lucha ideológica y abandonamos el pensamiento crítico. Lo que tenemos que recuperar los argentinos es el pensamiento crítico. En cada tema, vos me planteás otro tema, saquemos la lucha de facciones, porque eso además angustia a la sociedad que se está empobreciendo, que va a empobrecerse, que está perdiendo el trabajo, que perdió el trabajo. Ver que alguien tiene privilegio, que algunos tienen privilegio, nos afecta cada vez más. Con respecto a eso, evidentemente es apasionante el tema de la neurociencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Yo todos los días leo neurociencia, cada vez me gusta más. Imagino y les que- recomiendo a ustedes que lean neurociencia. Imagino que es uno de los especialistas, digamos, más reconocidos en nuestro país. ¿Cómo es, me gustaría conocer y transmitir a nuestra audiencia, cómo es el desarrollo institucional, el desarrollo que tiene en nuestro país la neurociencia y cómo se compatibiliza esto con el aumento creciente de la pobreza fundamentalmente material de los argentinos y la posibilidad y el nexo inevitable entre alimentación y desarrollo de las neuronas, precisamente? Bueno, nosotros venimos luchando de hace años por esto, antes de la pandemia. Yo escribía artículos denunciando la malnutrición en la Argentina antes del gobierno anterior. Imagínense que por eso digo que la pandemia, no le podemos echar la culpa a la pandemia de problemas estructurales como la malnutrición, la pobreza, la desigualdad económica, del acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Y la principal política pública de un país debería ser estimular el cerebro de los argentinos, porque hoy la economía del mundo es el conocimiento. Cuando muchos escuchan que hablamos de educación, de salud, de ciencia, de innovación, te dicen, bueno, pero el principal problema es económico. Y lo que tratamos de decir es que la principal discusión económica en el mundo hoy es la educación, los sistemas científicos, tecnológicos, el conocimiento que las sociedades producen, el valor agregado que las sociedades producen. Y eso se logra también, no solo por lo humanitario, sino por una cuestión económica, nutriendo a la gente, educándola, dándole salud. Estamos hablando de economía también cuando hablamos de esto. Y a Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando asume y empieza a invertir en nutrición, en salud, en educación, en innovación tecnológica, en institutos de ciencia, los opositores lo criticaban y decían, pero Nehru, la India es demasiado pobre para invertir en el capital humano y el conocimiento. Y él decía sabiamente, justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá increíblemente muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Así que la neurociencia ha mostrado que el cerebro, para aprender, necesita estar bien nutrido, cosa que antes de la pandemia, de 10 chicos de 10 años, 4 tenían algún tipo de malnutrición. Antes de la pandemia, de cada 10 chicos, 4 tenían algún tipo de malnutrición. La mitad de los adolescentes vivían la pobreza. Todo eso impacta en el aprendizaje. Ahora se ha agravado con la pandemia. Entonces, la neurociencia demostró que la malnutrición, vivir en la escasez, impacta en el aprendizaje. Y si tenemos un pueblo que no puede aprender, estamos condenados a mayor deterioro. Esa es la principal política pública que debemos tener. ¿Hay impacto sobre la educación a distancia que se implementó durante todo este tiempo en cuanto a la construcción del conocimiento? Y si cree que la escuela como espacio físico debería haber vuelto antes. Otro tema que encaja en lo que hablamos. Pensamiento crítico, evidencia y discusión multisectorial y discusión de todos los sectores políticos y de todos los expertos. En educación, en salud, en sociología, en pedagogía. Vos la viste, yo no la vi, esa discusión. O sea, para cada tema vamos a tener, desde el velorio de Maradona hasta qué hacemos con la educación, que es prioridad hablar de la educación. Hace un año que estamos sin colegio.
necesitamos, para cada tema que plantean, necesitamos esto: reducir la lucha de facciones, apelar al pensamiento crítico, a la evidencia, al multisectorialismo y a la multidisciplina. No lo veo en la mayoría de los temas. Lo que veo es una lucha de facciones, veo la grieta, veo mezquindad política, y bueno, para eso estamos hablando, para que la sociedad presione, para que la dirigencia ponga los intereses de todos antes de sus intereses personales. ¿Fue funcionario público, Facundo? Fue ¿Cómo? funcionario público usted, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Fue funcionario público usted? Nunca. ¿Nunca? Facundo, hay mucha gente. ¿No encuadra en esa lógica política entonces? ¿Cómo hace? Yo para soy encuadrar? médico, yo soy docente, soy investigador, soy un provinciano porque crecí en un pueblo, en una ciudad como esta, preocupado por el país, preocupado por Argentina, porque Argentina es mi patria. José Martí decía, yo volví en el 2001 acá, vivía en Estados Unidos, viví en Inglaterra, y en el 2001 volví. O sea, ¿cómo puedo colaborar con mi país, que era un caos, ¿se acuerdan? Y bueno, desde lo que sé, y empezamos a apostar con Gastón, a construir institutos, laboratorios de neurociencia cognitiva, que es el estudio científico de la mente humana. En Argentina había grandes escuelas de neurología, grandes escuelas de psiquiatría, el psicoanálisis, pero no había investigadores básicos que investigaban animales, memoria en animales, pero no había gran desarrollo de las neurociencias cognitivas humanas, que en el mundo era muy importante. Y bueno, desde el 2001 que vengo colaborando con mi país desde lo que sé, y ahora también colaboro con el país desde los temas que yo soy especialista, pero no soy funcionario público. Hay mucha gente, y sobre todo militancia, que está muy expectante y entusiasta de lo que va a pasar con Facundo Manes dentro de un tiempo. ¿Cuáles son las aspiraciones políticamente hablando? Mi aspiración es que la Argentina cambie el rumbo decadente de hace décadas. Acabo de decir todos los datos. Nadie puede tirar la primera piedra porque hace décadas que vivimos todas las variables muestran que somos un país desarrollado. Por eso digo, y esa solución a esta decadencia crónica no pasa por una persona. Ninguna persona puede cambiar la decadencia crónica argentina. Todos tenemos que hacerlo. En el 83, acá está Armendari mirándonos, en el 83, la sociedad reclamó democracia. Alfonsín la representó bien, pero no fue una persona. Hubo gente que murió, gente que se exilió internamente y de afuera, gente que pidió la democracia. Sin embargo, en el 78, unos años antes del 83, no muchos, 4 o 5 años antes, la mayoría de la sociedad disfrutaba del Mundial. Sin embargo, unos años más tarde, en el 82, la sociedad reclamó democracia. Y la representaron líderes. Pero la sociedad, si la sociedad no reclama todo lo que estamos hablando, no hay posibilidad de que una persona cambie. Facundo, Por eso mi apelación es que a que toda la sociedad reclame de una vez por todas por las preguntas importantes que tenemos que hacer los argentinos. ¿Cuáles son las preguntas importantes que tenemos que hacer los argentinos? ¿Cómo vamos a dejar atrás los odios, los rencores, para unirnos en un plan estratégico de país que no tenemos? ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir la confianza necesaria para relanzar la economía? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿De qué vamos a vivir en 20 años? ¿Cómo vamos a adaptar el sistema tributario a las necesidades modernas? ¿Cómo vamos a hacer para que cada argentino desarrolle su potencial cerebral, que hoy no pasa por la falta de alimentación adecuada, de estímulo cognitivo, de vivir en la pobreza? ¿Cómo vamos a adaptarnos a la economía post-COVID? A la cuarta revolución industrial. Nosotros en el mundo, nos guste o no, mientras nosotros discutimos acá chismes de qué político se juntó con tal político, el mundo está viviendo la cuarta revolución industrial, que es una revolución industrial que no cambia solamente lo que hacemos como las revoluciones industriales previas, nos cambia a nosotros. Hoy estamos viviendo una revolución industrial, la cuarta, que nos cambia a nosotros, que es la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. ¿Cómo vamos a hacer para en un contexto post-pandemia adaptarnos a esa cuarta revolución industrial? Esas son las preguntas que deberíamos hacer. Y mientras tanto estamos discutiendo pavadas, chismes, Facundo, revisando el pasado y peleándonos por cosas que no nos ayudan a la prosperidad. Facundo, ¿cómo dijiste odio? Esta es la conferencia de prensa más difícil que di en mi vida, me están acribillando. Para que voy a aparecer Chávez hablando 4 horas acá. ¿Cuándo vamos a cortar esto? Dijiste odio. ¿Cómo? Odio dijiste recién. ¿Cómo alguien deja el odio? ¿Cómo se supera el odio? Muy buena pregunta.
¿El odio se supera con empatía? Empatía, hay dos tipos de empatía. Imagínate que vos pensás de una manera y yo de otra. Yo tengo que entender que vos tenés creencias que no son las mías y que quizás tenés razón. Eso se llama empatía cognitiva. Y la empatía emocional es sentir lo que sentís vos. Vos por ahí pertenecés a otro grupo político por tu construcción de identidad, por tu familia, por tu historia. Es una empatía emocional. Empatía, entender al otro. Tanto cognitiva como emocionalmente. Eso es necesario para superar los odios y los rencores. Y también un proyecto que nos involucre a los dos. Un proyecto mayor, superador, como fue la democracia en el 83. Hoy es ese proyecto de prosperidad, nos guste o no, es el conocimiento. Es la capacidad de una sociedad de invertir en su gente, en nutrición, salud, educación, ciencia, tecnología y vincular todo ese conocimiento con el sistema productivo. Empatía y una idea superadora, un proyecto de país que no sea de una facción, de un grupo, de una coalición, que nos involucre a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, una más, Facundo. Tengo un mensaje que dice... Hablo más con ustedes que con mi mujer. Tengo un mensaje de un lector que dice que en Argentina para mejorarla se necesitan 1000 Facundo Manes. ¿Vos crees que con uno va a alcanzar? Hay miles de Facundo Manes, millones de Facundo Manes en la Argentina. ¿Quién es Facundo Manes? Facundo Manes es un provinciano que no nació en una élite, ni social. Mi viejo era médico rural y mi vieja no terminó sexto grado. Ni económica. No faltaba nada en casa, pero no sobraba nada. Ni política. Mi viejo no tenía ninguna influencia política en Argentina. Ni cultural. Facundo Manes es uno de los millones de argentinos que no nació en ninguna élite y que logró con la educación pública levantar la autoestima para perseguir sus sueños. La mejor arma que tuve yo para cumplir mis sueños, para luchar por lo que quería, para conocer el mundo, para trabajar en Estados Unidos, en Inglaterra y volver a mi país, construir institutos, laboratorios, tener una voz en la ciencia mundial y mi especialidad, tener una voz en mi sociedad, fue la educación pública argentina. Así que hay millones de Facundo Manes en la Argentina. ¿Se siente preparado para cumplir una función pública y cómo aplicaría la neurociencia a la clase política? Yo me siento preparado para convocar a un gran pacto nacional que nos deje atrás los rencores crónicos que nos hacen más pobres y nos embrutecen. Y me siento preparado para convocar a la sociedad argentina a pensar el futuro. Un futuro que nos llene de prosperidad y de inclusión. Para eso me siento preparado. Muchas gracias.